Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en ¿Qué pasa si olvido? Este es un programa que lo hacemos desde la Universidad de Santiago, con Santiago TV, con el apoyo del Museo de la Memoria. Yo soy Francisco Javier Esteves, el director del Museo de la Memoria, y en esta segunda versión del programa vamos a conversar con Miriam Aravena. Ella ya está aquí presente. Miriam, muy bienvenida. Y sé, porque ya conozco tu antecedente, que me atrevo a decirlo, eres una militante feminista. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegaste a este tema? Sí, me declaro culpable de militancia feminista. En principio por mi experiencia personal como mujer. Pero eso no lo es todo, uno le tiene que ir dando un nombre. Y de a poco uno se va dando cuenta, va nombrando las cosas que le pasan y se va dando cuenta de todas las discriminaciones que vives a diario y a lo largo de tu vida. Y cuando te das cuenta de eso, quieres saber más de la lucha feminista, quieres saber más de la teoría feminista, y ahí también entras en la parte académica. ¿Qué es el OCAC? El Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, del cual soy una de las fundadoras, soy voluntaria, formamos el equipo de comunicaciones ahí. Es una organización que surge a fines de 2013 para justamente ponerle nombre y poder denunciar esta violencia tan cotidiana como es el acoso callejero, que a veces se le intenta caricaturizar, ¿cierto? Ridiculizar con el tema del piropo, pero que lamentablemente son muchas más formas que tiene, ¿cierto? O sea, estamos hablando de manoseos, de masturbación en público, etc. Y que de repente explota, justamente como te contaba, a través del tema de las experiencias. Esto comienza como una página en Facebook de un grupo de profesionales, sociólogas, muchas de ellas de la Universidad de Chile, que comienzan a hacerse cargo de este tema, y de repente tenían una avalancha de mensajes en Facebook diciendo: a mí también me pasó esto, y de mujeres y niñas contando sus experiencias. Y nos dimos cuenta que efectivamente era un problema y cómo lo abordábamos. Era la segunda pregunta. Primero, visibilizándolo en la sociedad, porque había una parte importante de la sociedad, para empezar, el 50% masculino, que le pasaba por el lado este problema, porque no se los decían a ellos, muchos no lo veían, y porque nosotras no los contábamos porque nos daba vergüenza, no le contábamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas. Entonces para ellos simplemente era invisible, y para nosotras también, porque siempre pensamos, como a veces ni siquiera lo comentábamos entre nosotras antes, entonces como no, a mí nomás me pasó esto. Entonces, para ti el piropo no es inocente. No, para nada, porque tiene que ver, hay varias violencias implicadas en eso. Primero, que alguien se sienta con el derecho a que su opinión es importante, su opinión sobre tu cuerpo es importante. Segundo, la gran mayoría, y por los estudios, las estadísticas que maneja el OCAC, van desde un hombre hacia una mujer, lo que también impone un tipo de sexualidad. Imagínense si esa mujer no tiene por qué gustarle los hombres, y sin embargo un hombre está opinando sexualizadamente de su cuerpo. Entonces, nosotros como observatorio hicimos un trabajo teórico también de definir qué era el acoso callejero. No se trata de que, entre comillas, cualquier cosa sea acoso, tiene dimensiones, tiene 5 dimensiones el acoso. Primero, ocurre en un lugar público o semipúblico, como podría ser un mall, ¿cierto? El transporte público, un aeropuerto. Estamos hablando del acoso callejero, porque no es lo mismo que en la oficina, en el trabajo, el acoso callejero. El acoso callejero. Es unidireccional. Porque siempre está esa como confusión con el halago. Cuando yo te digo, oye, que te queda linda esa chaqueta, hay una relación de por medio, yo estoy esperando que tú me digas, pucha, gracias, mira, es nueva o qué sé yo. Pero en la calle, cuando te gritan algo, nadie está esperando que yo me dé vuelta y le diga, gracias, por decir. O al contrario, que no le diga gracias, porque ahí viene una segunda violencia, que usualmente te dicen, no era nada tan bonita, por ponerlos en términos políticamente correctos, porque en realidad te gritan otras cosas. Aquí puedes hablar políticamente. Ya. Así que no hay problema. Ya, no. Buenísimo. Claro, uno les grita de repente o se da vuelta y les hace un gesto de que no les gustó lo que te dicen en la calle y te dicen, entonces eres una fea. Inmediatamente es. Entonces ya tenemos que pasa en el espacio público, es unidireccional, es efectivamente sexualizado, tiene algo que ver con el cuerpo, tiene algo que ver con sexualizar el cuerpo de las mujeres en la calle.
y tiene también la posibilidad de provocar un malestar en esa persona. Mientras tú me sigues explicando, vamos a mostrar la página del acoso callejero. ¿Eh? Claro. Sí, ahí la estamos viendo, efectivamente. Nosotros tenemos un activismo ya que va para los 5 años, que cumplimos en noviembre de este año. Hemos hecho varias cosas, comenzamos con una campaña a finales de 2014, nuestra primera gran campaña, que fue justamente el tema de visibilizar, porque esto era una violencia. De hecho, la campaña se llamaba Acoso es Violencia y tuvimos el apoyo de ONU Mujeres y la Unión Europea en esa ocasión. Y yo creo que esa fue la primera gran campaña en Chile que se dio para visibilizar el acoso callejero y que se comenzara a hablar del acoso callejero como tal. Ya no como el piropo, sino el acoso callejero como una problemática de violencia de género que involucraba más cosas. Yo estaba, pensando que quizás la palabra piropo es una palabra que no dice lo que es. Y creo que la palabra procacidad es una palabra que explica mejor en qué consiste ese piropo, digamos. Y porque claro, en el fondo es un maltrato de voz, es un abuso, es una grosería, en fin, puede parecer simpático, pero invade tu propia intimidad, invade tu propia autonomía, como tú bien señalas, y bueno, quizás es una idea nomás, pero quizás si al piropo se le dijera que es una procacidad, la gente ya tendría más cuidado de echar piropos, digamos. Nosotros usualmente también hablamos de acoso verbal. Ya. Porque también hay una discusión clásica que se da que depende de lo que te digan, ¿cierto? Que no es el punto. Que no es el punto. Sí. Porque es como, ¿por qué yo tengo que salir a la calle con los audífonos o pensando qué le voy a contestar a la primera persona que me diga algo? No tengo por qué. Sí, yo leí un artículo tuyo que me llamó mucho la atención de los efectos que produce, que son los efectos más como indirectos en tu conducta. O sea, son directos porque afectan tu conducta, pero son indirectos en la medida de que son generados por este tipo de procacidades o piropos, digamos. Que hace que las personas que las sufren, particularmente las mujeres, y sobre todo en una edad, tú hablas de una edad que a partir de los 12 años en adelante, afecta como los hábitos, o sea, la chica de 12 como que cambia la ruta que sigue, prefiere ir a unas horas que ya no son las horas en que debiera ir, o sea, como afecta tu vida personal. Exacto, o sea, ese es el gran problema, de que no solamente algo que yo olvide, porque hay una sistematicidad también en el tema del acoso. No es que a mí me gritaron algo una vez o me tocaron en el metro una vez. Es que cada vez que salgo yo tengo la posibilidad de que me pase algo, incluso varias veces. Y como tú bien dices, esto parte desde que nosotras somos niñas. Todas las mujeres hemos sido niñas abusadas. Y por ejemplo, y volviendo al tema de la experiencia, que para el feminismo es muy importante, a partir de estar involucrada en el Observatorio contra el Acoso Callejero, comencé a conversar este tema con mi mamá, con mi abuela, y ahí ellas recién me contaron sus experiencias de acoso. No es algo en muchas familias, digamos, que se transmita inclusive. Y sin embargo ahora las mujeres, y las mujeres también mayores, porque si bien es cierto, este es una organización que somos mujeres más bien jóvenes, profesionales jóvenes, también ha permitido permear otros segmentos de la sociedad y que ya las señoras mayores, digamos, estén también conversando de estos temas y estén dándole un nombre, dándose cuenta de eso que ellas vivieron, porque todas lo hemos vivido, pero no siempre todas les ponemos un nombre y todas estamos conscientes de que es una violencia hacia nosotras. Sí, y además que se den en el espacio público, porque lo que también tú señalas es que es como una apropiación, entre comillas, masculina, de un espacio público que tiene que ser, para todos o para todas, sin discriminación. Claro, o sea, tiene que ver con algo histórico de que a la mujer se nos recluye en el espacio privado y por lo tanto el espacio público siempre nos están haciendo sentir como que somos unas extrañas en él. No solamente nuestra corporalidad, nuestros cuerpos, sino que también nuestras voces. Hace poco leía un artículo que tenía que ver cómo las voces de las mujeres han sido acalladas a lo largo de la historia y que de hecho citaban como textos literarios de que cada vez que una mujer hablaba, digamos, en público, se solía asociar su voz a un ruido de un animal.
Yeah. Porque la voz de la mujer finalmente no es propiamente humana, no es propiamente política. Yeah. Y sus cuerpos tampoco son propiamente, digamos, públicos como para estar en la calle, sino que está esto cosa Sí. de la reclusión, ¿cierto? Sí. Entonces, recuperar la calle. Más que recuperar la calle, yo creo que tiene que ver con lo que el feminismo pone de que lo personal es político, de que hay un continuo, de que quiere romper un poco con esta separación entre lo público y lo privado y hablar y cambiar la estructura en el fondo social. Sacarnos de la cabeza este binarismo hombres y mujeres, de lo público y lo privado, y que finalmente todos seamos seres humanos que actuemos de la misma forma y con el mismo respeto en todas partes. Que también es lo que busca, digamos, y en este programa, ¿cierto? O sea, tiene que ver con los derechos humanos, finalmente, de cómo podemos hacer que el mundo mismo sea un espacio donde nos respetemos mutuamente. ¿Y cuántas personas participan en el observatorio? Sí, en ese observatorio. Actualmente somos alrededor de 60 voluntarias y voluntarios también, porque también hay hombres. ¿Hay hombres también? Sí, tenemos voluntarios. Son la minoría, es cierto, pero sí también hay hombres colaborando ahí activamente. Sí, eso te iba a preguntar, que era como una pregunta más hacia el final, pero también puede ser más hacia el principio, porque la revolución feminista, por decirlo así, ¿solo es para mujeres o también los hombres pueden participar de ella? Es para todo el mundo, pero yo creo que los hombres tienen que buscar su propio espacio. Hay una frase por ahí que dice que los hombres no tienen que ir a los espacios del feminismo a hacer feminismo, sino que tienen que sus propios espacios convertirlos en feministas. Yo creo que en la coyuntura actual, ¿cierto? Esta ola feminista por la que estamos también acá sentados conversando, es un llamado también para los hombres para que cuestionen sus propias prácticas. Esto no se trata solamente de ir a marchar con nosotras, de querer estar en la toma con nosotras. Bueno, actualmente, quizás después lo hablemos, hay tomas que son separatistas, digamos, solo de mujeres, y que tienen una razón de ser también. Porque en el fondo, con esos tipos de acciones, se fuerza a que también los hombres se cuestionen un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando... Y yo creo que todas las mujeres lo hemos vivido, incluso hombres que son compañeros nuestros, qué sé yo, de universidad, etcétera, que son un poco más feministas, por decirlo de alguna manera, tienen más conciencia de derechos, y sin embargo les cuesta mucho pararle los carros a los amigos, por ejemplo. Sí, pasa eso. Entonces, también significa, yo creo que los hombres más que nada se tienen que preguntar cosas a sí mismos y se tienen que hablar entre ellos sobre esto. Yo te iba a hacer una pregunta, porque he visto en algunos carteles que dicen te creo, yo te creo. ¿Por qué se pone eso? Es muy importante para nosotras el tema de la credibilidad, sumado a lo que te decía hace un rato de la voz de las mujeres que no tiene este espacio en el debate público, se la intenta silenciar y cuando se habla no se le cree. Hace poco, este fin de semana, salió en La Tercera justamente un reportaje sobre fallos de la mayoría de los casos de violencia sexual afectan a niñas y mujeres y tienen una tasa de absolución más alta que el resto de los delitos. ¿Y por qué es esa tasa de absolución? Porque no se les cree a las mujeres, incluso aunque haya pruebas. Era súper dramático el testimonio porque eran actos de abuso sexual y violación propiamente tal, incluso comprobada médicamente, y sin embargo a las mujeres no se les creía porque, por ejemplo, había uno que ahora me recuerdo que decía que ella fue violada por una pareja o expareja y ella se fue a dormir a la pieza del lado. Y los jueces en el fallo dicen ¿por qué hizo eso? En vez de juzgar lo que correspondía. Sí. Más allá de la actitud que ella hubiese tomado después, a ella la violaron. ¿Qué opinión te merece el tema de este caso que se hizo mundialmente conocido de La Manada? La Manada es un caso terrible. Yo creo que todas las personas que tenemos sensibilidad con el tema nos afectó muchísimo, ¿cierto? Recordar que es una chica de 18 años que fue violada por 5 hombres mayores, uno de ellos incluso miembro de la Guardia Civil en España, y que sin embargo se dice que ella, al no poner resistencia, al no haber violencia de su parte, casi que estaba consintiendo entonces esto. Era incluso uno de los jueces, claro, incluso uno de los jueces hablaba de absolverlos definitivamente.
porque en España en el fondo se les juzgó por, allá hay una diferencia en la legislación entre delitos de abuso sexual con y sin violencia, digamos, algo así. Y se juzgó que en este caso no había violencia. Yo digo, eso es una de las cosas que también tiene para cuestionar el feminismo, que es el concepto mismo de violencia. Sí. Que tiene que ver con cómo, y se habla, ¿cierto?, del continuo de violencia al que estamos sometidas las mujeres, ¿cierto? Y que tiene que ver, como conversábamos hace un rato, desde el acoso callejero, incluso antes, violencia psicológica, violencia económica que viven las mujeres, hasta los casos más graves, y que sin embargo en todo ese continuo de violencia hay también una violencia institucional de que no nos creen, y por eso es tan importante levantar esa consigna de sí, nosotras nos tenemos que creer entre nosotras. Sí. Y tenemos que hacer que nuestra voz sea escuchada y creída. No es su culpa. Claro, que es un tema también muy importante. En los casos, por ejemplo, de acoso callejero que nos llegaban, y los que una misma ha vivido, una siempre se pregunta, chuta, me puse una falda muy corta, me puse un escote, pasé por esta calle a una hora que no debía, pasé por esa calle. Entonces, siempre está el cuestionamiento a nosotras mismas, cuando en realidad, y es lo que hace esta ola de devolverle ese cuestionamiento a la sociedad, devolverle ese cuestionamiento a los hombres, y decirles por qué somos nosotras las que tenemos que evitar salir a la calle, o evitar vestirnos de cierta manera, o evitar hablar en público, o un montón de cosas, cuando en el fondo son ustedes los que tienen que revisarse para que esto cambie. Sí, ¿puedes explicarnos más de qué es lo que es la sororidad? La sororidad es un término acuñado por pensadora feminista. Marcela Lagarde es la que tiene como la definición, como que se ocupa habitualmente de sororidad, y que tiene que ver con una alianza estratégica y política entre las mujeres. La sororidad es un concepto muy lindo y que surge de alguna forma como una respuesta a la fraternidad, ¿cierto? El feminismo surge del reclamo de igualdad desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa, ¿cierto? De estos ideales de igualdad, libertad, pero había un ideal muy importante, fraternidad, sí, que es entre hermanos, entre hombres. Pero los ideales ilustrados... ¿Puedes sentir en ese punto? Sí, por supuesto. Porque yo tuve una discusión con el tema, porque yo vi que, líderes de la Revolución Francesa, mujeres, invisibilizadas después en la historia, se sentían identificadas con la fraternidad como un principio súper importante de la... Claro. Y eso que sea solo de hombres es quizás porque el machismo o el patriarcado colonizó el término, la fraternidad, pero en su origen, fraterna o fraterno son una palabra que viene del latín, digamos, no tiene una connotación, yo creo que se dan de los dominio, hechos, digamos, de género. Claro, yo creo que se dan los hechos un poco en el sentido de que en general los pensadores, ¿cierto?, de la Ilustración y la Revolución Francesa en general son hombres, como tú dices, las mujeres están muy invisibilizadas. Tenemos a un Olympe de Gouges, por ejemplo, haciendo los derechos de la mujer y la ciudadana. Sí, claro. Ahora Mary Wollstonecraft haciendo la vindicación de los derechos de las mujeres. Exacto. Un gran libro, sí. Pero, ¿qué pasa? Ellas lo que reclamaban era inscribirse en esa historia. Yeah. Lo que abre los ideales ilustrados, ¿cierto?, es esta idea de la igualdad, sí, pero es una idea de la igualdad que hasta el día de hoy, no solamente las mujeres, sino que un montón de grupos oprimidos en la sociedad seguimos reclamando, porque sigue sin cumplirse en términos concretos. Yo como lo veo, que la fraternidad es intergénero y que la sororidad es de género, o sea... Es una forma de verlo, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, al igual que el término mismo de feminismo, ¿cierto?, que mucha gente dice, ay, ¿por qué feminismo? Si parece que fuera lo contrario el machismo, ¿cierto? Entonces hay que, efectivamente, yo creo que es un gesto político, sí, a tener un concepto como el de la sororidad que nos agrupe, sí, y que sea efectivamente un gesto de estrategia política. Sí. A eso va, digamos, el te creo. ¿Y el panel de hombres no sería una sororidad masculina? Efectivamente, ahí tenemos la fraternidad en realidad. Yeah. Pero sí, pues los paneles de hombres son hombres usualmente además de una cierta clase social y de una cierta, digamos, origen en común y una visión del mundo en común, que se felicitan entre ellos y están en todas partes. Pues, explícanos un poco más qué es lo que es esto de la iniciativa que tienen del panel de hombres. Sí, hace un poquito más de 2 años comenzamos también con 2 profesionales expertas en género
hablar de este tema y nos inspiró una página que era finlandesa, que se llama All Male Panels. Y se dedicaba a hacer lo mismo que nosotros trajimos para acá, que era denunciar estos paneles compuestos exclusivamente por hombres y que se dan en todo ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito político, o sea, seminarios, en las ciencias. Ese tipo de cosas, y donde en el fondo estábamos diciendo se excluye a las mujeres, y no solamente a las mujeres. Paneles de televisión también. Claro, si uno quiere hacer una mirada más profunda, o sea, hay una exclusión, digamos, del mundo indígena, de un montón de al extremo es cuando periodistas mujeres preguntan a puros hombres, ¿no? ¿Cómo? El extremo es cuando periodistas mujeres preguntan a puros hombres. Ah, claro. Un clásico. Sí, sí. Entonces, claro, nosotros queríamos visibilizar estos paneles de hombres, no solamente porque faltaran mujeres, sino porque cuando están en puntos, digamos, ellos tienen un cierto poder también, muchos de estos paneles de decisión. Y es muy increíble cómo afectan la vida de las personas, incluyendo, por supuesto, la vida de las mujeres. Un panel de puros hombres que ni siquiera se les pasa por la mente que puedan existir formas distintas, cuerpos distintos. Sí. Por ejemplo, en el ámbito médico es muy Pero para que vayamos compenetrándonos más de esta iniciativa, ¿puedes darnos la dirección web? Sí, paneldehombres.cl. ¿Ya? Nosotras también tenemos una cuenta de Twitter que es @paneldehombres y que es bien colaborativa. Porque ven los paneles de hombres. Claro, de repente nosotras los denuncian, se nos pasan y muchas de las personas que nos siguen nos llegan esas denuncias, ¿cierto? Oye, mira, acá hicieron un panel solo de hombres y comenzamos a levantar el tema. Tanto así que... vamos a mirar la página ahora. Vamos a verla. Sí. Muchos, ahí está. Mira, ahí está un panel solo de hombres. Y varios de los que nos llegan abajo y nosotros siempre le ponemos un comentario como, bueno, el gabinete es casi un panel de hombres, hay poquitas mujeres en este gabinete. Sí. Retrocedimos desde el primer gabinete de paridad. La conferencia episcopal también un puro panel de hombres. También está la reunión del Papa hace poco con todos los obispos chilenos. Bueno, la iglesia es un gran panel de hombres. ¿Cierto? Entonces, tienes espacios totalmente copados por hombres y donde finalmente, ¿cómo repercute eso? Es que las mujeres comienza a afectar nuestra vida. Lo que te iba a comentar, por ejemplo, en el ámbito médico, tú sabías que las mujeres solemos sufrir de menos enfermedades cardíacas, pero morimos más por ellas, porque los cuerpos que usualmente se usaban para estudiar las enfermedades son los cuerpos de los hombres. Y la sintomatología, por ejemplo, los ataques del corazón son levemente distintas en hombres y en mujeres. Sí, tienen pequeñas diferencias, pero que esas diferencias pueden salvar una vida de una mujer. Y sin embargo a los hombres se les enseña bajo el parámetro, ¿cierto? A los médicos y médicas se les enseña bajo el parámetro del cuerpo masculino. Ahora está comenzando a cambiar, pero ha sido así históricamente y eso afecta efectivamente. Pero, a ver, te hago esa pregunta porque de alguna manera sé la respuesta, porque la vi. Pero cuando un hombre va a un panel y hay solamente, va a escuchar un panel y hay solamente hombres, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? O sea, nosotros recomendamos, y es lo que la carta que firmaron varios hombres, Giorgio Jackson, Pedro Cayuqueo, varios hombres como que usualmente suelen estar en paneles, que ellos tienen una responsabilidad de preguntar quién más va a estar en el panel y si es de puros hombres, restarse. Definitivamente. No participar. No participar, exigir presencia femenina. O sea, lo ideal sería que hubiese paridad, pero al menos, o sea, ¿cómo no van a invitar al menos una mujer? Que eso es otro de los temas que tocamos en panel de hombres, las excusas. No, es que no hay mujeres, qué sé yo, científicas suficientes, no hay mujeres acá, no sé qué. Bueno, hay que entonces cranearse un poco más y buscarlas, porque sí hay mujeres en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, pero tenemos que ser un poco más, entonces, buscarlas más. Bueno, el panel de hombres también expresa una estructura de poder, o sea... Absolutamente. Y también eso está relacionado con la poca participación de las mujeres en las estructuras decisionales. Quiero comentarte que acá en la Universidad de Santiago es interesante porque se hizo una encuesta en un diario y que mostraban cuántas mujeres ocupaban cargos directivos en las universidades. Hay varias universidades donde hay una mujer o dos o tres, pero aquí en la Universidad de Santiago, de los 9 cargos, hay 4 que son mujeres. Es un avance, porque eso no se da en otras partes y yo creo que hay que felicitar a esta universidad por ir avanzando en eso.
pero por cierto también tiene que ver con las atribuciones, las responsabilidades que en cada ámbito tienen las mujeres para tomar decisiones. ¿Tú estás a favor o en contra de las cuotas? A favor. Ya. A favor. Las ¿Por cuotas qué? son necesarias y se ha demostrado que son necesarias porque si no el avance es demasiado lento. Ya. El avance de las mujeres. Hace poco, de hecho, un estudio de Comunidad Mujer en Chile hablaba de que efectivamente si no hubiésemos tenido ley de cuotas para la última elección parlamentaria, no habríamos alcanzado este porcentaje de mujeres diputadas y senadoras en no sé cuántos años más. Porque efectivamente los cambios sociales son lentos y hay que reforzarlos con políticas públicas que sean fuertes, como el tema de las cuotas. Todos querríamos que al final no existieran estas cuotas, pero si los partidos no están dispuestos efectivamente a sumar a las mujeres, no como el arrocito, digamos, sino que efectivamente como compañeras de ellos dentro de los partidos con visiones importantes, visiones interesantes que aportar. Hace un tiempo, porque junto con el tema de la ley de cuotas, ¿cierto? La ley también hablaba de que los partidos tenían que dedicar tiempo a la formación de mujeres, ¿cierto? Había unas platas especiales para eso y salía una investigación diciendo que se gastaba en cualquier otra cosa. Todavía no hay conciencia en los partidos políticos, en general en Chile, y yo creo que en el mundo tampoco debe ser muy distinto, de que la incorporación de las mujeres en política no es un favor que se nos hace a las mujeres, sino que es una necesidad de la democracia. Bueno, vamos a ver sobre este tema. Te quiero preguntar si todas las mujeres en política son buenas. Yo tengo un tema con la Margaret Thatcher, pero volvamos después de unos minutos de comercial y ahí volvemos a seguir conversando, ¿ya? Perfecto. Hasta más ratito. Muy bien, volvemos a esta interesante conversación y la verdad es que quedamos en un punto que yo le pregunté a ella si todas las políticas por ser mujer eran buenas y yo dije tengo una cierta duda, una ironía por cierto con Margaret Thatcher y bueno, ¿qué opinas tú sobre eso? Efectivamente, no necesaria, o sea, no por ser mujer uno tiene una mirada desde el feminismo y hay que separar eso. Si bien es cierto, estratégicamente como mujeres tenemos que pelear derechos, ¿cierto?, para todas nosotras como un gran colectivo, sí también hay que tomar en cuenta que hay muchas mujeres que, como tú pones el ejemplo de Margaret Thatcher, acá en Chile también se me ocurren un par, digamos, de mujeres que están contra los derechos de otras mujeres. Sí. Y que, claro, ahí hay un tema, digamos, que en el fondo cómo somos capaces de elegir representantes en el ámbito netamente político por sus ideas, pero que tengan la misma capacidad de llegar allá hombres y mujeres, ¿ya? Claro. Ese para mí es el tema de fondo y ya más en lo personal, claro, a mí me interesa que sean mujeres las representantes con un enfoque de género, no cualquier mujer. Sí, bueno, ese ahí está el ideal. ¿Y este enfoque de género es nuevo o comenzó antes en la historia? Te hago esta pregunta también comprometido con ella porque soy historiador. Claro, o sea, tenemos un enfoque de género acá en Chile desde hace muchísimos años, ¿cierto? El movimiento de mujeres, no necesariamente feminista al principio, ¿cierto? Chileno, se remonta, al igual que en Europa, en el siglo XIX, ¿cierto?, a mediados del 1800. Acá llega un poquito más tarde, yo diría fines del siglo XIX, con cosas como, por ejemplo, Martina Barros, que con tan solo 22 años tradujo la esclavitud de las mujeres, de John Stuart Mills. Lo publicó por entregas y así comienzan lentamente una clase, digamos, un poco más educada de mujeres, por un lado, a ver, digamos, a revisar toda esta literatura que venía de Europa y que ya se comenzaba a hablar de los derechos de las mujeres. Y por otro lado tienes a las mujeres también trabajadoras, en el norte sobre todo, el movimiento obrero en el norte en general, y el movimiento obrero de mujeres en el norte fue también bastante potente. Las escuelas de Belén de Zárraga, etcétera.
es el sufragismo probablemente el que une un poco, el que le da un paraguas a todos estos movimientos de mujeres, con esta idea de nuevo de, volviendo a un tema que hablábamos antes, de constatar esta igualdad. Como decimos que somos iguales, pero ¿dónde queda esa igualdad? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. En el año 1875, un grupo de mujeres en San Felipe fue a inscribirse a los registros electorales, alegando que si la Constitución decía que todos los chilenos pueden votar, y se supone que los chilenos, ¿cierto?, por el lenguaje tradicional, patriarcal, incluye a hombres y mujeres, entonces ellas también estaban incluidas dentro de los chilenos. ¿Y qué les dijeron? No, que no. Nosotras no éramos los chilenos. Por eso ahora siempre me da mucha risa que uno de los temas, digamos, que también desde el feminismo que se pone actualmente es el lenguaje inclusivo. Bueno, en 1875 un grupo de mujeres en San Felipe ya votó eso, ya lo destruyó. De hecho, solo en 1953 las mujeres pudieron votar en Chile. Exactamente, y no todas. Porque si bien es cierto, claro, ahí pudieron votar para las presidenciales, todavía existía un voto, por ejemplo, que no tomaba en cuenta a toda la población, digamos, hombres y mujeres. El voto recién para, por ejemplo, las personas analfabetas, si no me equivoco, fue el 72. Fue para las municipales, en todo caso, el 53, pienso. Pero bueno, no, el 53 fue universal. El 49 se aprobó el voto universal, el 49, claro. A principios de los años 40, si no me equivoco, fue para las municipales, el 49 fue universal, que recién pudieron ejercerlo el 53. ¿Pero para votar por presidente? Sí. Bueno, vamos a cotejar, ¿ah? Vamos a cotejar. Muy bien. Dime una cosa. Pero el derecho a voto fue una gran conquista. Eso fue, bueno, fueron las sufragistas y que fueron conocidas en todo el mundo. Pero cuando eso se logra, esa conquista, ¿tú crees que declina un poco el movimiento de mujeres o no? Lo que pasa es que, claro, el movimiento de mujeres, por lo menos lo que uno ve en Chile, se ha dado por varias de estas olas. La ola feminista actual no es la primera y esperemos que no sea la última, ¿cierto? Como tú dices, el sufragismo fue una ola muy fuerte que después probablemente decayó un poco. Yo creo que en dictadura también se reactivó muchísimo el movimiento de mujeres. Sí, por supuesto. Ahí estaba esa consigna de la democracia en el país y en la casa. Claro. Y te quería preguntar qué opinión tú tienes de Julieta Kirkwood. Sin duda Julieta Kirkwood es un gran pilar y le debemos mucho de la ola feminista actual, ¿cierto? Julieta Kirkwood con el libro Ser Política en Chile pone muchos temas que siguen siendo de gran relevancia y siguen siendo muy actuales si uno los ve. Por un lado, como tú decías, eso, democracia en el país y en la casa, y en la cama la agregan actualmente, sí. Que tiene que ver con justamente difuminar esta frontera entre lo público y lo privado, para decir que todas las acciones que ejercemos cuando nos relacionamos con otras personas son políticas y por lo tanto, como tú bien decías, por eso podemos decir que hay una revolución feminista, porque acá lo que se busca es cambiar las estructuras de cómo nos relacionamos entre las personas, cómo ejercemos el poder, por un lado. Y por otro, otra cosa muy actual que plantea Julieta Kirkwood en ese libro tiene que ver con cómo hacemos política desde el feminismo, desde las organizaciones feministas propiamente tal, o desde las organizaciones políticas, es cierto, tradicionales, los partidos políticos tradicionales, tratando de meter enfoque de género. Y yo creo que también por eso estas olas del feminismo tienen que ver, o una manera de verlas, tienen que ver con los momentos en que las mujeres explotamos de alguna forma y decimos, ¿sabes qué? Los partidos políticos tradicionales, las formas tradicionales de hacer política no nos están tomando en cuenta, no nos van a tomar en cuenta, tenemos que replegarnos, ¿cierto? Tenemos que unirnos entre nosotras y ahí salir. Eso también se vio muy fuerte después de la dictadura, cuando también hay mucho movimiento, ¿cierto?, de mujeres. Muchas de esas mujeres que estaban en esos movimientos se unen a los gobiernos, ¿cierto?, en democracia, tratan de hacer política institucional desde ahí, por eso también se desarman muchas de esas organizaciones. Eso te iba a hacer una pregunta, porque una distinción o una contradicción de la que se habló mucho eran como entre las más institucionalizadas y las más autonomistas. Hay una crítica,
porque el feminismo no es una sola posición, también ha implicado contradicciones al interior del feminismo. Entonces, ¿tú cómo ves esa tensión que se produjo, yo diría, en el movimiento feminista en los años 80, y cuando ya está esto que se abre, hay la apertura política y está la posibilidad de ocupar representación en el gobierno, en el Congreso, y hay feministas que son más radicales, que dicen que eso no se puede hacer, que el Estado sigue siendo patriarcal, que meterse en ese cuento es renunciar al verdadero feminismo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un dilema efectivamente muy difícil, y es un dilema que viene desde los orígenes mismos de la democracia liberal como la conocemos, de cómo, como tú dices, es la estructura finalmente. Si nosotras como feministas decimos que la estructura está mal, y entonces cómo podemos sumarnos de alguna forma a esa estructura, la estamos validando. Y no es solamente un problema del feminismo, yo creo que también con la izquierda pasa mucho, que además han tenido caminos muy cruzados, ¿cierto? El feminismo y la izquierda muy unidos. En la búsqueda, ¿cierto?, de derrotar una sociedad, una estructura de sociedad que es opresora. Y que sin embargo es lo único que tenemos como mecanismos actualmente para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, como Observatorio contra el Acoso Callejero, nosotros hemos tomado la vía institucional. Elegimos la vía institucional, y lo que hicimos fue presentar, con el apoyo de varios diputados y diputadas, un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual callejero. Porque entendemos, más allá de que también tengamos una visión muy crítica de la estructura, ¿cierto?, del Estado, sin embargo también tenemos que entender que hay mujeres y niñas que están sufriendo esa problemática aquí y ahora, y necesitan una respuesta, y necesitan que sean acogidas por este sistema institucional. Entonces yo creo que más también tiene que ver con una visión de corto, de mediano y largo plazo, de qué es lo que podemos hacer aquí y ahora con esta institucionalidad, pero nunca perder de vista que el final del camino es cambiar la estructura de la sociedad. Sí, Margarita Pisano era más autonomista, ¿no? Sí. Margarita Pisano. Y la conocí mucho, y también, bueno, y en su posición contraria, o sea, no contraria, pero distinta, Teresa Valdés. Claro, yo creo que en general, como todas las feministas que trabajaron dentro de los gobiernos, que ayudaron a formar, por ejemplo, CERNAM, en un principio, que pusieron las temáticas en los 90, recordemos que eran los temas de las mujeres tenían que ver con violencia intrafamiliares, era como uno de los grandes temas, ¿cierto? Divorcio. Hijos no reconocidos, ilegítimos, que todavía existían. ¿Qué te parece esto de las nuevas masculinidades? Creo que son súper necesarios que se piensen, porque creo que, y retomando un poco la conversación del principio, el hombre ha sido la medida de todas las cosas. Vivimos en una sociedad profundamente androcéntrica. ¿Y cuál es una de las consecuencias, además de la exclusión, ¿cierto?, de las mujeres? Es que los hombres no han necesitado pensarse a sí mismos, porque ya hay un modelo de lo que es ser hombre, y por lo tanto lo único que se hace es castigar al que no entra en ese modelo, al que no es ese hombre, ¿cierto? Las mujeres hemos tenido un espacio, ¿cierto?, que nos ha dado teóricamente el feminismo y experiencialmente también, para pensarnos a nosotras mismas, sobre todo a partir, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, que habla de desnaturaliza el hecho de ser mujer. Ya no es algo obvio. Hay un libro clásico, El segundo sexo, claro. Que no se nace volver mujer. A leerlo. Claro, no se nace mujer, se llega a serlo, dice Simone de Beauvoir. Y desde ahí en más nos comenzamos a pensar qué somos, cuando decimos que somos mujeres, por qué llegamos hasta aquí, ¿cierto? Y nos hemos pasado los últimos 100 años deconstruyéndonos como mujeres. Y a los hombres recién les está llegando esto. Porque no han necesitado hacerlo. Entonces ahora les llegan y claro, tienen que pensar, chuta, y entonces, ¿qué somos nosotros, digamos? Mira. Al revés del caso de las mujeres, que nos unimos estratégicamente, los hombres se habla de las masculinidades, porque hay muchas y tienen que, al revés, deconstruirse. Mira, ¿te parece que conversemos ahora en esta parte ya más final del programa sobre cómo ves tú que la emergencia del movimiento feminista ahora,
protestas, las tomas de las escuelas, las denuncias, lo que ha sucedido. Además, cosas como que dejan perplejos a algunos hombres que no pueden entrar a algunas asambleas, que dicen, no, tú no tienes que estar acá, tienes que apoyarnos, pero no puedes participar de esta reunión. En fin, ha ido como interesante porque hay un cambio cultural bien profundo. Entonces te quiero hablar de las dos cosas. ¿Por qué se producen estas tomas y por qué esta ola feminista? ¿Cuáles son un poco las razones y si hay casos concretos que tú puedas contarnos también? Pero también la relación con la autoafirmación. ¿Por qué esta autoafirmación de lo femenino, del género, marca una diferencia? Sí, bueno, como antecedentes directos, por un lado tenemos, claro, el movimiento estudiantil en sí mismo, y por otro lado también tenemos el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, que ha venido, ¿cierto?, llevando muchas mujeres a las calles desde hace ya bastantes años, sí, claro, con protestas por la violencia acerca de los casos de femicidios que hemos tenido, y con otras reivindicaciones como por ejemplo la despenalización del aborto, que han sido probablemente los casos más emblemáticos de los últimos años. Y cómo se ha visto también que cada vez van más mujeres y también hombres a las marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y del 25 de noviembre. Estamos mostrando ahora, disculpa, algunas imágenes de las tomas y de las protestas. Y que son las dos marchas comanuales más grandes, que son fijas, que hacemos las mujeres, y tú ves ahí que hay cada vez más personas participando, y por lo tanto tú puedes suponer que hay una concientización mayor, un mayor interés en temas de género, de cómo pasamos de los casos más extremos, como es el femicidio, a aterrizarlo a casos que nos pasan a diario a las mujeres, que tienen que ver con el acoso callejero, con la educación sexista, por ejemplo. Y que también lo otro que demuestran este tipo de manifestaciones es cómo la estructura social, ¿cierto?, el Estado no está dando el ancho. Sí. Porque, por ejemplo, la educación no sexista, tanto escándalo que las mujeres mostraran sus pechos por ejemplo, recién ahí estábamos mostrando. ¿Por qué produjo tanto escándalo esto? ¿Por qué? Porque los cuerpos de las mujeres están hechos en una sociedad patriarcal, están hechos para ser sexualizados y objetivizados para un deseo masculino, pero cada vez que nosotras queremos pescar nuestro cuerpo y hacer lo que queramos, hacer un acto político, es mal visto. Porque ya no estamos siendo no es un acto sexualizado. El ir a protestar, ¿cierto?, con el pecho descubierto, o el amamantar en la calle, no está hecho para el placer masculino, entonces ya es mal visto. Porque nadie se está quejando de las publicidades, digamos, de cerveza o de lo que sea, que sí muestran el cuerpo femenino, pero como lo muestran de una cierta manera, lo muestran objetualizado, entonces ahí está bien. Pero si nosotras asumimos esa subjetividad, decimos, bueno, este es nuestro cuerpo. Completamente de acuerdo. Yo creo que es un gesto de rebeldía que, bueno, pero significa un cambio cultural también bien profundo. Y las situaciones de acoso en las salas de clase y todo eso también es algo que hoy día ya como hay una vigilancia permanente de que eso no ocurra, y se cuestiona, y con razón, severamente a los profesores, a las cosas que se dicen en las clases, a los ejemplos que se ponen. ¿Cómo lo ves tú eso? A mí me alegra muchísimo que haya salido el tema. Creo que les tengo una gran admiración a las niñas y mujeres que están poniendo este tema ahora. Yo entré a la universidad hace 15 años y teníamos normalizadas un montón de situaciones que ahora no. De profesores, desde un comentario que nos decían de que bueno, que llega la primavera para ver las ligeritas de ropa, nos decía delante de todo el mundo, ¿cierto? Profesores que teníamos en la universidad que nos advertían, las compañeras de cursos superiores, si puedes no toma con él, toma con la alternativa porque a él no le gustan las mujeres. Etcétera. Y eso era secreto a voces, y si bien es cierto, claro, existía un comentario, un sentir, no le teníamos puesto un nombre, no le teníamos esta cosa que es muy importante de nombrar la violencia para poder verla, para poder visibilizarla y para poder darle un marco conceptual a ese rechazo que nos genera, y finalmente poder a través de eso hacer un cambio.
si eso es lo que queremos, pescar toda esta pena, pescar toda esta rabia por las discriminaciones que hemos sufrido y decir no más. Esto, digamos, pasa por estas razones, son estas situaciones y esto es lo que no queremos que pase. Y por eso es tan importante, por ejemplo, el tema de que se están exigiendo protocolos, pero que no se puede quedar ahí. El protocolo es una medida, ¿cierto?, formal, pero lo cierto es que necesitamos que eso sea interiorizado por todas las personas y sobre todo por los hombres. Ya, pero ¿por qué las tomas separatistas? ¿Por qué las tomas separatistas? Porque ahí la pregunta es, si quieren que los hombres se interioricen de esto, ¿por qué entonces las tomas son separatistas? Mira, yo en los casos que he conocido de tomas separatistas, tiene varias dimensiones, no tiene solamente que ver con una exclusión, que es lo que uno podría pensar en un principio. Acá se está excluyendo a los hombres. No. Se les está separando de un espacio. Pero ellos también pueden tener otros espacios. Un panel de hombres. Un panel de hombres, claro. Autoconvocarse. Claro. Autoconvocarse a sí mismos en otros espacios para pensarse. Ya, okay. Sí. Se trata de varios temas. Por un lado, de tener espacios seguros, que se les llaman. ¿Ya? Espacios seguros donde las mujeres nos sintamos seguras para hablar, para lo que sea, digamos, sí. Y por otro lado también se trata de el tema de la voz, de lo importante que es que nos escuchemos entre nosotras a nosotras. Y de cómo a través de eso podemos generar también políticas desde nosotras. A mí me pareció súper interesante lo que tú decías, que también es una responsabilidad de los hombres, pero tienen que hacerlo también desde sus espacios. Exacto, o sea, claro. Nadie les dice no hagan nada, o sea, no vayan a la toma, quédense en la casa, ¿cierto?, en la camita. No, nadie les está diciendo eso. Sí. Les está diciendo, revísense ustedes, reúnanse ustedes, piénsense ustedes. ¿Qué libros, qué películas recomiendas tú así como para aprender, para no ser tan bruto en materia de feminismo? Y mientras tanto voy a buscar un libro que traje porque quiero también mostrarlo. Mira, yo creo que una de las cosas, que ha estado también muy como en boga últimamente, tiene que ver con el libro y la serie del cuento de la criada, por ejemplo. Ya. Lo interesante de ese libro, lo que plantea, que es un libro bastante antiguo, ¿cierto?, del año 80 y tanto, tiene que ver con cómo los derechos no basta con ganarlos, porque podemos retroceder tan fácil a veces. Yeah. Y yo creo que tú también lo puedes conocer incluso mejor que yo, ¿cierto? Tú, involucrado tantos años en la lucha por los derechos humanos, uno se da cuenta que no es una historia progresiva, sino que da 2 pasitos para adelante y 1 para atrás muchas veces. Porque no es que llegues, plantes la bandera y digas de aquí no me van a mover más. Sí. Las mujeres lo sabemos, por ejemplo, con el derecho al aborto, que si bien es cierto era muy restringido, lo tuvimos hasta 1989 en 2 de las 3 causales que están actualmente. Claro. Y de ahí de nuevo retrocedimos, etc. El cuento de la criada justamente plantea eso, de cómo de una sociedad supuestamente moderna podemos pasar de repente a una sociedad completamente conservadora, autoritaria y represiva con las mujeres, ¿cierto? Eso es completamente cierto. Porque la historia no es lineal. Exacto. Sí. Y entonces, uno también lo ve en cómo cada vez que hay movimientos, ¿cierto?, progresistas de derechos, como es el movimiento de las mujeres, hay también una reacción, un movimiento reaccionario muy fuerte que se va a oponer en términos a veces incluso violentos. Entonces, yo creo que ya sea que lean el libro o vean la serie, o ambas, ojalá, para estar atentos a cómo nos habla y nos interpela actualmente de que los derechos deben defenderse día a día. Los derechos, y por eso es muy importante, digamos, la labor que tú haces desde el Museo de la Memoria, por eso el nombre del programa, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa si olvido? ¿Qué pasa si olvido? Porque no siempre tuvimos los derechos que tenemos ahora y los tenemos que vivir, los tenemos que sentir, los tenemos que respetar todos los días. Y que además hay una cosa, fíjate que en el tema de derechos humanos, después del golpe, las mujeres tuvieron un protagonismo hasta el día de hoy. Es un protagonismo muy, muy decisivo en la búsqueda de la verdad, en la exigencia de la justicia. Y ahí están las agrupaciones de familiares. Sí, es verdad que habían hombres y mujeres, pero las mujeres tuvieron un rol dirigente, un rol militante, un rol que está expuesto en el museo.
pero no siempre lo decimos, es casi como natural, es decir, es como decir, sí, la cueca de ella baila sola, pero no siempre se visibiliza con claridad el componente de género en la lucha contra la dictadura. Y el museo, claro, tiene que hacerlo también. Tú tienes toda la razón. Yo quería mostrarte este libro que me lo dieron, digamos, un regalo, tuve de cumpleaños no hace mucho. ¿Ya? Mira, es una gran lectura. Y así, ¿ahí está bien? Sí. Ahí para que lo vean. Ahí está, exactamente. Ya. Es de Virginie Despentes, porque es francesa. ¿Tú lo leíste, no? Sí, lo leí. ¿Me recomiendas que lo leas? Absolutamente. Virginie lo que tiene ese libro es una mirada súper desprejuiciada acerca de varias de las violencias más grandes que sufrimos las mujeres, como por ejemplo el tema de la violación, y cómo ella, desde la primera persona, lo que hablábamos al principio del programa, ¿cierto? Desde su experiencia, comienza a problematizar, ¿cierto? Y a decir, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me pasó esto a mí? No solamente el tema mismo, por ejemplo, un capítulo que tiene de hecho dedicado a la violación, que ella la sufrió. No solamente por qué me violaron, sino que por qué todo lo que pasó después. Es un libro interesantísimo, también habla del porno, en fin, sí. Pero hay una frase que yo quería leer, dice, el feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción. Lo subrayé, no lo leí completo, pero sí subrayé esa frase porque me parece que efectivamente ahí tenemos una responsabilidad, los hombres, pero que tiene que, cumplirse, hacerse cargo desde los propios espacios que son propios de donde los hombres están, digamos. Hay que aprender, porque hay que hacer un ejercicio, no excluir, no discriminar, pero al mismo tiempo respetar la autonomía. Absolutamente. Sí, yo creo que eso es súper relevante. Y bueno, entonces nos recomendaste esa. ¿Y dónde ese es un libro? El cuento de la criada es un libro y actualmente es una serie también de televisión. Ah, ya. Entonces sí, pueden ver ambos. Pueden buscarla. Sí, pueden buscarla. Mira, ya para ir cerrando el programa, cuéntame cuáles son tus perspectivas, qué quieres hacer de aquí en adelante. Tú estudiaste periodismo, te has especializado también en los temas de género. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu...? Sí, yo he aportado desde hartos como ámbitos, siempre desde el ámbito de las comunicaciones, pero en hartas partes en temas de género. Y lo voy a seguir haciendo. Para mí el espacio de activismo feminista es fundamental en mi vida. Y creo que hay una responsabilidad también social en cómo somos, como decía Salvador Allende, profesionales al servicio, ¿cierto? Yeah. Del pueblo, y el pueblo también, en la mitad, son mujeres y que necesitan aún más, ¿cierto? Nos necesitamos a nosotras mismas, porque como decía Virginie, esto es una lucha colectiva. Y es muy bonito sentirse que una no está sola, que somos muchas mujeres y tenemos el eco de muchas mujeres a lo largo de la historia que están ahí con su sabiduría y con sus experiencias también guiándonos. Para mí el camino es seguir en organizaciones, ¿cierto?, feministas, y también aportando desde mis propios espacios, ¿cierto?, de trabajo, no en organizaciones feministas, pero todo en la vida, digamos, todo en las relaciones tiene que ir hacia allá. Bueno, estamos terminando este programa, yo creo que ha sido súper educativo. Estamos en ¿Qué pasa si olvido?, en Santiago TV, en este convenio de hacer cosas juntos entre la Universidad de Santiago y el Museo de la Memoria. Y Miriam, muchas gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias.